sí. ¿Está bien? Sí. Hablando de signos, esto es Villa San Carlos, mira. Para los hinchas independientes, por ahí se acuerdan, en el Nacional B no le pudieron ganar a Villa San Carlos. Un equipito de Berizo, humilde, no le pudieron ganar en el estadio de Avellaneda. Bueno, no importa. Pero todo tiene que ver con todo. Nati Casalón, sos la anfitriona. O sea que en este momento, supuestamente deberías estar en condiciones. Ah, muy bien, ya está grabándose la reunión porque es la anfitriona. Muy bien. Entonces, empecemos formalmente porque esto va a ser subido en el campus. Y entonces decimos hola a todas, todos, todes. Eh, Tercera clase de la cursada de verano 2026 de análisis de discursos. Eh, y le damos la bienvenida a todos los que vienen y todas que están desde el principio y bueno, también a los que se sumaron ahora. Eh, Como bien decía Nati en la previa, eh, ya supuestamente todos saben eh, en qué se tienen que enfocar, eh, que tiene que ver con una muestra de análisis, eh, que en este caso fue una propuesta nuestra, o sea, la decisión fue trabajar medios gráficos, particularmente diarios, eh, particularmente, salvo excepciones, diarios nacionales, argentinos, eh, de un universo desde el 2001 hasta el 2026, o sea, siglo XXI, eh, pero también medios gráficos que siguen vigentes en la actualidad. Eh, de distinta manera, con transformaciones. eh, Decimos diario porque es en papel de diario, pero sin embargo algunos en algún momento eran diarios porque salían todos los días y hoy son periódicos porque salen una vez a la semana o dos veces a la semana. Por ejemplo, Tiempo y Perfil siguen saliendo y siguen saliendo en papel, pero solamente sábados y domingos. El resto siguen siendo diarios porque salen todos los días. Eh, pero la gran primera pregunta, o primera gran pregunta, eh, justamente tiene que ver con algo que charlábamos en las clases anteriores y los que, o les que no estuvieron, se la perdieron. Eh, pero bueno, supongo que se pondrán al día. Eh, Tiene que ver con esto de decir, che, bueno, hablar de la realidad y hablar del complejo sistema de sistemas de signos que conforman las sociedades, implica una instancia de mediatización, eh, que vaya si es importante y que vaya si nos interesa a quienes intentamos dedicarnos a eso, sea como periodistas, como comunicadores, como académicos, eh, pero que en verdad la mediatización es una partecita de la vida. Eh, Importante y obvio que sí. Eh, Mucho de lo que nos pasa a través de los medios de comunicación. Sí, en los últimos tiempos a través de las redes. Y sí, eh, pero sin embargo, lo que sería interesante es entender, por un lado, che, ¿cómo funciona la sociedad? O sea, ese sistema de signos. Y muy particularmente de esa sociedad, ¿qué es lo mediatizado? Y ahí aparece una vieja discusión, por un lado, acerca de eh, si todos los hechos son acontecimientos, o sea, si todos los hechos son mediatizados, eh, y, eh, y se vincula también con la propia cuestión del propio concepto de la actualidad, ¿no? Esto de, che, todos los hechos eh, son dignos de ser noticias,
ustedes cuando cursaron por primera vez alguna materia de periodismo, seguramente hablaron de los factores noticiables, ¿no? Eh, entonces digo, Oscar Lutzak y Natalia Casalone dieron una clase de cursada de verano eh, en la Universidad de Avellaneda. Hermoso. ¿Es noticia? No necesariamente. Eh, Tal vez para que sea noticia tendrían que haber pasado algunas cosas o maravillosas o escandalosas o polémicas, ¿no? O graciosas o curiosas o no sé, para que lo sean. Entonces, la gran pregunta es, ¿todos los hechos son acontecimientos? Paradójicamente, esto que es una clase está transcurriendo en realidad en términos virtuales y yo estoy desde mi casa, sí, ese fondo es mío, ¿no? Y no en un aula cerrada con un pizarrón, que es lindo fondo, ¿no? Eh, y, y hay tecnologías que generan. ¿Esto significa que esto necesariamente sea público eh, y que sea viralizado? No necesariamente. Entonces digo, con esto lo que planteo es para quienes ya estuvieron los días anteriores, están en mejores condiciones, y quienes recién aparecen hoy, que por ahí estaría bueno que al menos cuenten en el chat, ya está habilitado, quiénes son los que aparecieron recién hoy, y también quienes estuvieron el lunes pero no el martes, porque tal como lo decían a ti muy pero muy bien, pero no quedó grabado, y ahora sí está grabado, es que ayer gran parte de las compañeras y los compañeros se llevaron de una valija mágica unas muestras que en este caso, eh, tras un trabajito que no fue sencillo, porque implicó mucho tiempo de colección y después mucho tiempo de recopilación y de orden, eh, se armaron unas muestras en las que se articularon, en este caso trabajando medios gráficos, muy particularmente diarios, muy particularmente diarios nacionales. ¿Podríamos haber trabajado otra cosa? Sí. De hecho, hemos trabajado otros lenguajes, audiovisual, multimedia, sonoro, hemos trabajado otros dispositivos, hemos trabajado televisión, hemos trabajado cine, hemos trabajado streaming, eh, hemos trabajado radio, obviamente, pero en este caso la mirada se posó sobre los medios gráficos y particularmente los diarios. Y una de las cuestiones para observar justamente es, che, en el marco de este siglo XXI, que ya arrancó hace bastante, eh, ¿qué rol ocuparon y ocupan los medios gráficos y particularmente los que llamamos diarios de papel, en lo que podríamos llamar el ecosistema de mediatización? Y ahí aprovecho para decir dos cosas. Eh, la primera, lo que decía recién Nati, acerca de, eh, para quienes no estuvieron ayer y para quienes no estuvieron ni el lunes ni ayer, eh, si quieren esperar hasta el martes, que va a ser la clase presencial sincrónica en Arenales, eh, tienen todavía como para elegir alguna de las muestras posibles de 4 ejemplares, de 4 diarios distintos, de un mismo hecho o un mismo personaje, o puede ser eh, eh, de un mismo diario 4 días distintos, incluso de años distintos, o puede llegar a ser 2 diarios distintos de 2 días, e incluso de 2 años distintos. Pero si estuvieran muy ansiosos, ansiosas, ansioses, eh, tal como lo decía muy bien Nati, como lo explicamos en el grupo de WhatsApp, y también aprovechamos para decir que si bien la herramienta fundamental, además de la presencialidad y además de las
clases por Zoom, eh, es justamente el campus virtual, el aula que está en el campus virtual, eh, donde, por ejemplo, los trabajos prácticos y el trabajo final, las versiones escritas se van a entregar ahí, y ese es el lugar para entregar. También va a haber una instancia que es el foro, que el foro ya está habilitado, y el foro va a tener consignas que no son preguntas para que respondan, sino son disparadores para que todas y todos podamos estar en contacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mismo acto eh, voy a felicitar a Carmelo, al que le gusta mucho más que le digan Adrián, pero yo voy a felicitar a Carmelo porque fue el único que participó hasta ahora. Y le voy a decir Carmelo y no Adrián, como él prefiere que lo llamemos, porque si bien él en su texto dice que prefiere que lo llaman Adrián, no leyó que yo prefiero, o que nosotros preferimos, que en vez de responder mecánicamente consignas, cada uno, cada una, cada une, abra su propio hilo, lo que sería su propia casita, eh, y ahí cumpla con las consignas, que no son preguntas para responder, sino son disparadores para debatir. Y esos disparadores propician que no solamente sea una cuestión donde los docentes le responden a los alumnos, así que no, o sea, sin luz, sino que sea justamente un foro, y el foro es alrededor de un fogón, y donde todos nos encontramos y discutimos y debatimos e intercambiamos. Y esa es justamente la idea del foro. No cuestiono lo que dice, ahora sí lo digo más con respeto, Adrián, y está buenísimo todo lo que dice, le pedí que lo copie y lo ponga en su propio hilo, y que sea un lugar donde justamente más allá de presentarse, cada uno pueda cumplir con esas consignas que en verdad tiene que ver con lo que también decimos, el foro tiene una introducción general, por un lado, y por otro lado, cada semana, que no van a ser tantas, van a ser 4, va a haber consignas para actualizar justamente la discusión en la semana. Ese va a ser más el espacio, tal vez porque estos ámbitos, tanto la clase virtual como la clase sincrónica, porque va a ser más expositivas, más de bajada de línea, algunas, eh, y también las otras clases sincrónicas van a ser más de exposición de ustedes. Entonces, el ámbito más colectivo, porque si bien los trabajos son individuales, lo decíamos ayer y lo insistimos hoy, todo proceso es colectivo. Entonces, la manera que realmente sea colectivo es, bueno, yo tengo que entregar un trabajo individual y encima lo quiero aprobar, ¿no? Y lo quiero hacer bien. Eh, pero la mejor manera de hacerlo es precisamente hacerlo con otros. ¿Qué significa esto? Entonces, vamos a darle bola a esta cuestión de los foros, de intercambio, de contacto y demás, porque es el espacio donde yo puedo charlar, discutir, preguntar, intercambiar, dialogar, no solamente con los profes, que son los que después ponen la nota, sino con mis compañeros, con mis compañeras, con mis compañeros. Entonces, por eso está bueno. Y como bien decía Nati, eh, entonces decía, che, quienes todavía no tienen una muestra, por un lado, pueden eh, esperar hasta el martes. Y el martes sí o sí ir y elegir lo que haya quedado, que todavía es muy rico. Además, me sorprendieron algunas cosas que yo hubiera elegido que no eligieron, pero bueno, eh, cada uno tiene sus criterios. Así que quedaron cosas muy interesantes para elegir. Y si no, la otra alternativa, como bien decía Nati, es mañana mismo me voy a un kiosco de revistas, de los pocos que quedan, que se han resignificado y se convirtieron en otra cosa y demás, o tal vez si laburo o tengo acceso a una oficina de prensa y demás, eh, consigo o 4 diarios del mismo día, de los que están vigentes aún,
actualmente. Cuando digo están vigentes, no solamente están vigentes porque salen en papel, sino porque siguen teniendo vida, y muchas veces los diarios que tienen diario de papel, justamente su peso en el ecosistema de mediatización es que son cabeza de grupos de comunicación. Sin ir más lejos, hace muy poco tiempo arrancó un canal de televisión de página 12, perdón, en la otra, allá, muy bien. Estoy acá con público que viene a ver la clase. Eh, Decía, por ejemplo, hace no mucho tiempo arrancó Página 12 con un propio canal de televisión, casi igual que el proceso que inició de digitalización de la nación, ¿no? No hace mucho tiempo atrás. Ni que hablarlo de Clarín, que ya venía hasta con otro proceso, eh, donde más allá sea Clarín, el peso de ese grupo mediático, bueno, hacía Canal 13, TN, y toda esa parafernalia. Entonces decía, si alguno no estoy leyendo el chat, tal vez seguramente Nati sí, eh, si alguno no aguanta con la ansiedad de esperar hasta el martes y ya quiere ponerse a trabajar, y está bien que así sea, tiene esa posibilidad de comprar. Nosotros justamente no queríamos entrar en la cuestión de, sí, pero los no son caros, es cierto que son carísimos, por eso les facilitamos con estas muestras. Eh, si los que no aprovecharon y estuvieron ayer para levantar las muestras y no quieren esperar hasta el martes, bueno, opciones: a lo largo de 4 días un mismo diario, a lo largo de 2 días 2 diarios, un mismo día 4 diarios. Y esa sería la muestra de análisis. Los que eligieron muestras se van a encontraron desde cosas muy actuales, de medios vigentes, hasta eh, medios muy viejos. Yo no entiendo lo del foro, lo de abrir el propio hilo, y se me fue el texto. No encuentro. eh, bueno, te cuento. El foro está en el aula. En el aula hay una instancia que es de presentación. Ahí mismo te vas a encontrar con una instancia que dice foro de contacto y de seguimiento del trabajo final. Ahí te vas a encontrar con una introducción general al foro. Y ahí mismo vas a encontrarte con un único tema hasta el momento de debate iniciado por Oscar Lutzak, del cual el único que respondió fue Adrián, ¿no? Y yo le respondí a Adrián. Bueno, lo que le estamos pidiendo es que cada uno, en vez de responder ahí, a lo largo de todas las semanas que dure esta cursada, vaya a un botoncito que dice añadir nuevo tema de debate, ¿no? Y abra su propio hilo. Y ahí, justamente en principio, respondas las consignas de la semana de ahora, ¿no? Que son esas consignas que yo planteo en ese hilo, y las consignas justamente se vinculan mucho con lo que vamos a seguir charlando en el ratito que nos queda de clase. Eh, ¿Cuáles son las consignas, así a rasgos eh, generales? Por un lado, lo que les proponemos es que se presenten, pero no solamente se presenten en términos de soy Oscar Lutzak, tengo 59 años, soy hincha de Gimnasia de Villa San Carlos, tengo 2 hijos. Eso también puede ser base, si eso es lo más importante de la vida, pero también contar algunas cuestiones ligadas a cuál es su recorrido en la materia, en la carrera, justamente por qué les interesa cursar esta materia, eh, si justamente ya la cursaron o no la cursaron, si cursaron, cosas que ya hemos charlado con algunos, si cursaron semiología o no la cursaron, si cursaron metodología o no la cursaron, si cursaron esta materia ya y no la aprobaron, cuáles son sus expectativas en ese sentido, si tienen plan de tesis o no, si están pensando en un trabajo académico o no. Eso en términos de presentación. Además de las cuestiones de laburo, que no porque pues seamos la AFIP, pero sí en términos de decir, che, bueno, estoy laburando en prensa de comunicación política, o estoy laburando en un negocio, o estoy laburando haciendo Uber, eh, o laburando en una aplicación, ¿no? O soy empleado del Estado, pero no tengo nada que ver con comunicación, o justamente sí vengo trabajando en medios de comunicación,
¿no? O tengo emprendimientos ligados a eso, a la experiencia laboral, profesional, ligada, por un lado, a de qué manera sobrevivimos y también, fundamentalmente, a si nuestra cuestión laboral tiene alguna vinculación directa o indirecta con la comunicación y o el periodismo. Hay una segunda consigna que se liga más a lo que podríamos llamarlo lo académico, o algunos dicen lo teórico, eh, que es que lo charlaron de alguna manera con Nati en la primera clase y mucho conmigo en la segunda, y quienes se lo perdieron lo lamentamos mucho. La verdad, fue maravilloso. No tengo abuelita, entonces como no tengo abuelita me lo digo yo mismo, pero hay quienes lo pueden garantizar porque recibimos algunos comentarios lindos. Pero bueno, más allá del chiste, digo, ¿de qué charlamos fundamentalmente? De cuestiones vinculadas a, sí, a ver, y de esta manera estaríamos casi arrancando un poquito la clase de hoy. Eh, ¿Para qué? Lo voy a decir en francés para que no sea muy violento. Eh, ¿Para qué carajo? Si lo que vamos a analizar son 4 tapas de 4 diarios, eh, tenemos que leer, tenemos que eh, indagar sobre ideas como procesos de producción de sentido o construcción social de lo real o relación entre el lenguaje y la verdad. Eh, ¿O por qué para analizar 4 diarios de Morondanga tenemos que revisar cuestiones sobre la noción de signo? Y solamente el signo es el signo lingüístico, ese que vimos en semiología, o no es necesariamente lo mismo hablar de significado que de sentido. Eh, Entonces ahí hay una segunda consigna que es de los propios saberes que ustedes tengan, a través de lo que ya hayan empezado a leer, y también eh, en el marco del trabajo que van a tener que hacer, es que justamente empecemos a reflexionar juntos, juntas, juntes, y justamente sobre estas cuestiones de decir, che, bueno, a ver, en esas tapas de esos 4 diarios, ¿no? Aunque sean del mismo día del 2026, aunque hayan sido del 2001, aunque hayan sido de un periodo, ahí se materializó el sentido, o sea, se materializaron los discursos sociales que circularon socialmente, pero se materializaron nada más y nada menos que en diarios, que no dejan de ser productos informativos, generados por determinadas empresas, y desde su propia noción de verdad. Eso no significa que uno diga la verdad y otro mienta, sino que significa que cada medio tiene un contrato de lectura, una escena comunicacional, eh, y que habla a sus lectores. Eh, y desde ese contrato es que eh, defiende determinadas cosas, jerarquiza o ordena de tal manera. Entonces, desde ahí nos parece que esta cuestión acerca de, sí, de qué hablamos cuando hablamos de sentido, de qué hablamos cuando hablamos de procesos de producción social, de sentido, de qué hablamos cuando hablamos de construcción social, de lo real. Che, todo hecho es acontecimiento, eh, todo eh, hecho es reflejado en los medios de comunicación. eh, ¿Se puede reflejar la realidad o se construye? Y una mirada acerca de la realidad necesariamente significa mentir. Clarín miente, en cambio Página dice la verdad. Y tal vez haya quien te dice al revés. Página miente y Clarín dice la verdad. Y saliendo de ese paradigma absurdo, ¿no? De los medios que estaban a favor o en contra de una postura política, ¿por qué no decir, che, bueno, hay medios serios, como La Nación, como Clarín, incluso como Página, y otros que son sensacionalistas para las clases bajas, Popular,
crónica, que dan bolilla a cuestiones menores como el fútbol, encima el fútbol del ascenso. Entonces digo, hay distintos modos de abordar y de construir la realidad y de no necesariamente reflejar, sino de determinar qué es lo importante o no, lo es importante y qué necesita más profundidad o no. Eh, entonces, sintetizando esto, y por última vez, lo que un poquito decía Nati es, che, si aguantan hasta el martes, lo que no tengan muestra, eh, aguantan. Y si no, ya pónganse a buscar una muestra. Nosotros no queríamos que gasten plata, por eso laburamos mucho en el verano para hacer útil toda una colección que uno tiene, eh, y justamente les facilitamos esa búsqueda. Pero bueno, si quieren ya empezar a laburar, está bueno. ¿Por qué? Y acá aprovecho para contarles algunas cositas. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí, vamos bien. Sí. Sí, Bien. perfecto. Sí, perfecto. Sí, profe. Sí, bien, bien, Oscar. Ana Laura Gutiérrez decía, no encuentro la opción de levantar la mano, pero bueno, supongo que ya habrá entendido y ya se habrá metido en el grupete, en el foro para ver eso. Y bueno, entonces decíamos, el aula, que esto es un poquito lo que decía Nati al principio, el aula virtual, el aula en el campus, es una herramienta importante, eh, porque la cuestión formal, o sea, más allá que nos vamos a ver la cara eh, por acá, en las instancias sincrónicas, y nos vamos a ver la cara al menos una vez a la semana, ¿no? A lo largo de este mes. Ya, bueno, en esta primera semana fueron dos, ya es mucho. Eh, eh, y nos vamos a ver las caritas ahí en Arenales, en principio. El aula es la instancia formal. ¿Por qué? Porque es ahí donde todavía no lo tienen, lo van a tener en la noche de hoy, la mañana de mañana, van a tener las pautas concretas de lo que llamamos el primer trabajo práctico, que es el que van a tener que presentar, o sea, hablar un poquito de cómo vienen en la instancia presencial del martes, que la adelantamos un poquito, y entregar recién el jueves 11 sería, 12, eh, y el segundo trabajo práctico, que lo mismo, van a tener que hablar un poquito de eso el miércoles 18 y entregar el jueves 19, y finalmente el trabajo final, que también van a tener la pauta, la van a tener ya en las próximas horas, que la van a tener que presentar el, el miércoles 18, entregar el jueves, perdón, 25, entregar el jueves 26 y defender, que es el famoso coloquio, el viernes 27. Esto está en el cronograma, que Nati se los mandó, que está subido y demás, que puede tener algunas modificaciones pequeñas como esto que hemos decidido y que algunos ya han preguntado. Che, la clase presencial era el 11, sí, era el 11, pero vieron que, como dice un filósofo contemporáneo, pasan cosas. Y entre las cosas que pasan, o las pasas que gozan, está que hay una movilización importante el 11 que puede afectar, además que algunos podemos o pueden estar comprometidos, eh, puede llegar a afectar la movilidad, y además que en el marco de las multitareas de la universidad, que implican justamente, como siempre y más que nunca, uno le tenga que poner el cuerpo, tanto Nati como yo estamos convocados a exámenes para el día 10 y la verdad que se nos complica muchísimo movernos más de un día, entonces optamos por decir, bueno, aprovechamos ese martes que tenemos que ir a dar clases. Encima creo que a Nati la complicaron también un poco más, pero bueno, eso no les corresponde a ustedes, a no charlarle con ella. Pero bueno, pero en principio a mí particularmente prefiero quedarme todo el martes en Avellaneda, que siempre es un placer estar ahí,
y no tener que ir 2 días seguidos. Así que por eso, pero eso no significa que cambie nada lo de ustedes, o sea, no es que los aceleramos para que entreguen antes, no, ese día van a tener que hablar un poquito de qué vienen haciendo, para eso también justamente el foro es importante porque ahora cuando cambiemos la consigna la semana que viene, el lunes, que va a ser asincrónico, eh, eh, va a ser la posibilidad de que charlemos un poquito sobre qué es lo que están haciendo y demás, ya cuando tengan la consigna. Bueno, y si no hay eh, preguntas o dudas puntuales, o si no hay alguna formalidad que Nati me corrija que por ahí hay que subrayar, arrancamos con algunas cuestiones más de desarrollo, de cosas que me interesa que charlemos. No, de mi parte, podemos arrancar. ¿El chat hay algo o no? Bueno, No, bien. Bueno, entonces quedamos así como muy clarito esto de, de por qué paradójicamente, aunque haya instancias así como estas de exposición y haya instancias presenciales, es la, el aula, la que por un lado, que no es una cuestión de obligación, tiene que ver, no es que va a tener mejor nota el que participa más en los foros y el que habla más con los compañeros. El tema es que les sirva, el tema es que lo aprovechen, el tema es que realmente aprovechen justamente esa instancia de intercambio, eh, esa instancia colectiva. Es más esa instancia donde justamente pueden preguntar lo que se les cante, afirmar lo que se les cante, discutir lo que se les cante y proponer las discusiones que se les cante. Por eso decimos, no son preguntas como si fueran de un examen, sino eh, son amigos. Nos vemos. Y bueno, se fue un amigo. Eh, Decíamos entonces, no necesariamente son preguntas para responder, eh, sino, como decimos por ahí, disparadores, ¿no? Ejes para discutir, para reflexionar y demás. Porque en verdad hay mucho que reflexionar. Eh, entonces recién les decía, eh, parte de esas consignas eh, que les propusimos eh, tenían que ver, por un lado, con esto formal de la presentación, pero ¿por qué presentarnos? O sea, ¿por qué conocernos? Aunque muchos de ustedes, entre ustedes se conozcan. Eh, la cuestión teórica, pero también esto de decir, che, bueno, a ver, che, ¿qué muestra te tocó? O en caso de los que no lo eligieron, bueno, no, yo decidí no esperar y compré tal diario durante 4 días, o 2 diarios durante 2 días seguidos, o un mismo diario 4 días seguidos, o espero y bueno, ya pueden responder. Pero aunque no puedan responder, hay una pregunta que es fundamental, aunque parezca una pavada, y ahí está bueno que cada uno diga la verdad, que tiene que ver con esto de eh, qué relación tenemos con los medios gráficos, ¿no? Y qué relación eh, tenemos no solamente con el consumo, sino que qué peso creemos que tienen lo que llamamos diarios de papel, ¿no? En lo que podríamos llamar el ecosistema de mediatización. Y esto está bueno que lo respondamos desde la honestidad, eh, porque digo, yo si hubiera sido hasta ayer, ¿no? Y esto es así, hasta ayer se hubiera dicho, me encanta ir a Avellaneda y particularmente ir a Pertuti a la mañana porque sigue habiendo diarios de papel eh, como había en muchos bares, entonces uno mientras toma un café puede leer diarios de papel. Pero no hay más. Por lo menos hoy, que estuve en la Avellaneda en la mañana, no había.
¿no? Y esto cada vez ocurre menos. Así como cada vez, ayer hablábamos de dispositivo, y decíamos, parte del dispositivo diario eran los diarios, los puestos de diario, ¿no? Y antes, época que ni siquiera uno, que es bastante más grandecito que ustedes, vivió, pero sí sabemos que existieron, era lo de la de los canillitas, ¿no? Extra, ¿no? Eh, y era el canillita el que te anunciaba la noticia y motivaba la compra del diario porque había pasado tal o cual cosa. Bueno, hoy los diarios no tienen ese peso. De hecho, cuando salen los diarios a la mañana siguiente, ¿no? Que fueron impresos a las 12 de la noche, ya muchas de las cosas ya fueron anunciadas. Ahora bien, sin embargo, siguen existiendo. Y no solamente siguen existiendo, y hay mucha gente que a veces todos los días, algunos solamente los domingos, ¿no? Algunos en determinadas circunstancias seguimos yendo a comprar el diario, algunas instituciones reciben el diario, en algunos lugares está el diario, eh, pero sin embargo, como decíamos ayer, no hay programa de radio periodístico o incluso de streaming que no arranque de la manera temprana al menos con las tapas de los diarios. No hay segmento de noticias, sea de la línea editorial que no muestre las tapas de los diarios. Hay sitios web exclusivos de los de tapas de diarios, no solamente de Argentina, sino de todas las provincias e incluso del mundo, ¿no? E incluso en eh, en las versiones de diarios electrónicos, que no es necesariamente lo mismo hablar de portales de noticias que de diarios electrónicos. ¿Por qué? Porque justamente, aunque puedan funcionar como portales, el Clarín prácticamente es un portal, sí, porque actualiza permanentemente y demás. Sin embargo, no es lo mismo exclusivamente un portal que lo que es una empresa que además de tener un diario en papel tiene un diario electrónico. Porque esas empresas que tienen un diario en papel, al menos justamente mantienen, especialmente algunos en particular, donde es todo un símbolo, poner el caso Página 12, también Crónica, ¿no? Que fue uno de los primeros que tuvo canal de televisión, incluso, ¿no? Además de Clarín, pero Crónica, Televisión, incluso algunos conocieron más Crónica Televisión que el propio diario Crónica. Bueno, esto borrémoslo. Eh, pero lo que digo es que justamente hay cosas emblemáticas vinculadas con la cuestión de última noticia, por ejemplo. Lo que decía es eh, que precisamente, ¿qué relación tenemos real con los medios gráficos y particularmente con los diarios? Y acá no pasa por mentir. Eh, eh, Muchos por ahí ayer se sorprendieron y vieron por primera vez, no solamente un diario de hace 25 años, sino vieron por primera vez un diario de hoy, porque ni lo habían visto. Y no está ni bien ni mal, pero por eso está bueno, y esto tiene que ver con algo que charlábamos ayer, porque en definitiva, eh, nosotros no vamos a estar parados ni en el lugar de productor ni en el lugar de consumidor. Y yo decía algo ayer muy a la pasada en cuanto a, bueno, seguramente que si ustedes tuvieron alguna participación o algún laburo ligado justamente al diseño gráfico, a la producción gráfica, al periodismo gráfico y demás, seguramente ese conocimiento les puede servir. De la misma manera, si ustedes fueron o son lectores de algún diario gráfico, esa experiencia les puede servir. Pero en definitiva, para este trabajo, nosotros no vamos a estar parados ni en la instancia de producción ni en la instancia de consumo. Nosotros vamos a focalizar la mirada en esos productos.
nosotros justamente vamos a tratar de ver cómo en esos productos, en este caso medios gráficos, en este caso una muestra de diarios, de determinados diarios, de determinada época, generalmente en Argentina, salvo un par de muestras que creo que hasta ahora no las eligieron, que son diarios latinoamericanos y o europeos, pero hay una sola. Generalmente son medios nacionales, eh, y uno que no necesariamente es nacional, o sea, no es porteño, pero sí tiene peso nacional, como se llama el Día de la Plata. Eh, y decía, eh, nosotros vamos a ser analistas. Y en analista lo vamos a profundizar en la próxima clase, pero que va a ser ya el próximo viernes, pero hipotéticamente sale de la red. O sea, nosotros no vamos a, más allá de que la experiencia como productores o la experiencia como consumidores nos puede servir, no somos ni productores ni consumidores, somos analistas. El analista hipotéticamente sale de la red, hace como que sale de la red, o sea, es como que mira desde afuera. ¿Y qué mira desde afuera? Cómo, analizando productos, apunta procesos. O sea, cómo en esos productos, en esos diarios en particular, en esas tapas de diario en particular, se van a materializar justamente de qué manera se van a reflejar, entre comillas, o construir los acontecimientos, o sea, los hechos construidos en acontecimientos, pero de qué manera se van a también a respetar las reglas propias de los medios gráficos, las reglas propias de los diarios, las reglas propias de una tapa de diario y muy particularmente las reglas propias de lo que podríamos llamar los contratos de lectura, los estilos propios de estas empresas. Clarín, La Nación, Página 12, Crónica, Diario Popular, Perfil, Tiempo Argentino, El Día, son los que más se repiten. Todos son diarios, todos son tapas de diarios, pero sin embargo, cada uno tiene sus diferencias entre sí, no solamente ideológicas. Este está a favor de Cristina, este está a favor de Milei. No, 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 no. Fundamentalmente tiene diferencias vinculadas con cuáles son sus lectores. ¿Qué le interesa a sus lectores? Eh, ¿Cuál es el contrato de lectura? ¿Cuál es la escena comunicacional que justamente ofrecen a sus lectores? Por eso, en el marco, cuando les preguntamos, che, ¿qué relación tiene con los medios gráficos? Algunos pueden decir, che, yo leo tal diario por tal interés, porque me interesa tal cosa, porque me gusta tal cosa. Eh, Digo, yo, más allá que soy un obsesivo de los medios de comunicación y miro todo, de los diarios conozco todo, como consumidor, por un lado, tengo una vinculación con Página 12 porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con intereses políticos, ideológicos, de temáticas, que género, que derechos humanos, pero al mismo tiempo hay cuestiones que tienen que ver con mi regionalidad y mi identidad, que me acercan a un diario como es el Diario del Día, aunque sea un diario gorila, tradicional y demás, pincha encima. Pero es ahí donde encuentro cuestiones vinculadas con lo que me interesa, con Berizo, con la región, con gimnasia, ¿no? Donde aún en los diarios que tienen desarrollo deportivo, obviamente va a haber menos información que eso. Pues a eso me refiero con el contrato de lectura, y a eso me refiero con la cuestión de che, qué vínculo tienen con la prensa gráfica, y acá no hay que mentir, ¿no? No hay que estar contando lo que no tienen que andar careteándola, ¿no? Más allá de que muchas veces seguramente algún docente dice, ¿cómo puede ser que ustedes estudien periodismo y no se informen? ¿No? Eh, o que digan que se informan por las redes. No, no, la careteen y digan la verdad. Si para ustedes es la primera vez que ven un medio gráfico, eh, bueno, y díganlo. Eh, y así es. La otra cuestión que quería contarles tiene que ver con que si bien eso todavía no está subido, eh, por eso pueden encontrar en algún caso que está habilitado una versión vieja, que es la versión de lo que sería el segundo cuatrimestre
del año pasado. En algunos casos llegamos a anular para que no lo vean y en otros por ahí no. Pero ustedes van a encontrarse seguramente tal vez mañana en la mañana, con suerte y viento a favor, eh, con las pautas de 2 trabajos prácticos y del trabajo final. Eh, los 2 trabajos prácticos en verdad no son exámenes. Los trabajos prácticos son eh, justamente partes del trabajo final. Y estos 2 trabajos prácticos, que en verdad en la instancia del, del cuatrimestre, cuando es la cosa cuatrimestral, son 3 trabajos prácticos y con más posibilidades de desarrollo y más tiempo, obviamente. En este caso, ustedes eligieron hacer una cursada intensiva y mensual, y como dice un filósofo contemporáneo, si les gusta el durazno, bánquense la pelusa. Entonces, obviamente va a haber menos trabajos prácticos, pero más concentrados, ¿no? Y más concentrados en el tiempo. Entonces, el primer trabajo práctico, en verdad, sería lo que en, en el trabajo final se va a convertir, se va a resignificar, se va a reformular, por un lado, en lo que podemos llamar el marco teórico. Todo trabajo tiene un marco teórico o conceptual, ¿no? Y este no va a ser la excepción. Ahora bien, en este caso, vamos a estar tan acelerados, justamente porque es intensiva. Este primer trabajo práctico no solamente va a tener que acercarse a lo que va a ser el marco teórico, sino también va a tener que acercarse a al menos la primera parte de lo que podemos llamar el marco metodológico. Aprovecho para contarles que en algunos trabajos académicos hay quienes lo sintetizan como marco teórico metodológico. Así que tranquilamente podría ser eh, un mismo capítulo, un mismo apartado. Eh, hay cuestiones que tienen que ver con esto de qué hablamos cuando hablamos de marco teórico, ¿no? Alguna vez alguna compañera decía, pero yo no entiendo qué es el marco teórico. Y precisamente en este caso nosotros vamos a analizar, ya sabemos, eh, diarios y de papel, ¿no? Una muestrita de 4 diarios, ¿no? Eh, particularmente 4 tapas, ¿no? De 4 ejemplares de diarios, eh, con cierta selección, con cierto criterio. La cuestión es que tranquilamente nosotros podríamos haberle propuesto, tal como fue otra vez, analizar noticieros, o analizar programas de streaming, o analizar películas de ficción, o analizar biopic, o analizar memes, o analizar... Y sin embargo el marco teórico, salvo algunas cuestiones muy puntuales, hubiera sido más o menos el mismo. ¿Por qué? Porque justamente nosotros les decimos muy claramente, se lo dijimos ayer, que lo que vamos a tratar de hacer, al menos, es aplicar una metodología. Lo que vamos a tratar de hacer es justamente abordar una serie de productos, en este caso productos mediáticos, podría haber sido cualquier producto o objeto cultural, pero son en este caso mediáticos, para justamente observar eh, los procesos de producción de ese sentido. Y acá hago una aclaración, porque como nosotros hacemos leer Verón, y después en esta instancia del marco teórico les preguntamos por qué, che, ¿de qué hablamos cuando hablamos del proceso de producción de sentido? Muchos citan a Verón diciendo, el analista trata de reconstruir el proceso de producción de sentido. Sí, hermoso, eso después lo pones en metodología. Pero yo ahora te estoy preguntando, che, ¿de qué hablamos cuando hablamos del proceso de producción de sentido? Y más me acerco. ¿De qué hablamos cuando hablamos del proceso de producción de sentido?
O sea, ¿qué entendemos por proceso de producción social de sentido? Y en todo caso, ahí también entra en juego parte de lo que charlábamos de hacer, sin meternos en la cuestión tanta de Saussure, de Peirce y demás. Che, es lo mismo hablar de significado, significante significado, que hablar de sentido. Entonces, una de las primeras grandes cuestiones tiene que ver con indagar, para ese marco teórico, indagar sobre esa noción, proceso de producción social de sentido. Y ahí es donde ustedes tienen que ser lo suficientemente vivos, vivas, Carlos Vives, para decir, che, pero a ver, si acá lo que importa es hablar sobre procesos de producción de sentido. ¿Por qué estos tipos, este pelado y esta Casalone, nos hacen leer un texto que se llama Introducción teorética a la mentira y la verdad en su sentido extramoral, de Nietzsche, que nació hace 8500 años? ¿Y por qué encima nos hacen leer un texto de un tal Rorty que escribió un poquito después que Nietzsche, pero en realidad para nosotros también viejísimo, en los 80, y que habla de la contingencia del lenguaje y dice algo así como que encima se pelea con Nietzsche y dice, che, lo que hoy es verdad mañana puede dejar de serlo. Eh, pero además nos hace leer un texto de un tal Cassirer que lo escribió en el 45, antes del 17 de octubre, eh, pero que encima patea el tablero y en ese momento dice que el animal no es racional, el hombre no es animal racional, sino animal simbólico, y que los animales no se manejan por instinto, sino que tienen inteligencia, ¿no? Pero que entonces, te digo, ¿y qué tendrá que ver? Y como decía ayer, y lo vuelvo a decir en francés, ¿qué carajo tendrá que ver esta cuestión de los procesos de producción de sentido con la cuestión de la relación entre el lenguaje y la verdad, o la contingencia del lenguaje, o justamente la capacidad humana de simbolización? No se trata de que ustedes eh, y cumplan con el deber de fichar el texto de Cassirer, de fichar el texto de Rorty, de fichar el texto de Nietzsche. Son nuestras propuestas, son nuestras propuestas. Pero ustedes pueden leer estos textos u otros. Y cuando digo textos, no digo solamente textos escritos. Por eso, por ejemplo, eh, no quiero eh, herir mi propio ego y que nadie diga que ya leyó el prólogo del libro nuestro de lenguaje y discurso, porque, por ejemplo, valiendo la redundancia, ese ejemplo que doy sobre justamente el universo futbolero, ya que muchas, yo particularmente, muchas y muchos de nosotros somos futboleros, doy un ejemplo justamente de producción de sentido ligado a cuántos signos, ¿no?, dan vuelta ahí en el medio de un espectáculo futbolero, ¿no? Y de qué hablamos cuando hablamos justamente de ese entrelazamiento, ese entretejido, ese entramado tan complejo. Eh, bueno, digo, ustedes pueden obviamente también encontrar otros textos. Y acá viene la gran aclaración. Eh, por un lado, el marco teórico no necesariamente es un fichaje de los textos obligatorios. Pero ojo, pero ojo, eh, si ustedes, si ustedes están sacando algo de otro lado, si están citando a alguien o a algo, expliciten esa fuente. Y me puse serio.
y Natalia Casaroni está re seria, mira, está durísima hace 20 minutos. ¿Y por qué digo esto? Porque yo no les voy a decir, che, eh, no usen herramientas de inteligencia artificial, eh, o no usen, ya es hasta viejísimo, pero para muchos sigue siendo útil, no usen Wikipedia. Lo que sí les voy a decir es, no plagien, y háganse cargo de lo que es de ustedes, de lo que escriben ustedes y de lo que sacaron de otro lado. Y si lo que están diciendo lo dijo Carlos Zack, lo dijo Liceo Belón, lo dijo Natalia Casalone, lo dijo ChatGPT, lo dijo Wikipedia, ¿no? También tiene algún origen de donde lo dijo. Yo siempre venía diciendo antes, y ahora ya se me quedó chico el discurso, es lo mejor que tenía Wikipedia son las referencias de abajo, y las referencias de fuentes, y la posibilidad de linkear. Eh, Bien, Natalia, planteando la cuestión de cómo se cita. Entonces digo, eh, esto sí es importante, porque lo que no nos puede pasar, ni a usted ni a mí, ni a nosotros, lo que no nos puede pasar es, por un lado, poner en boca de autores cosas que los autores no dijeron. Liceo Benón dijo que, no dijo eso Liceo Benón. Pero tampoco nos puede pasar que hagamos afirmaciones, el proceso de presión social en el sentido es esto, y estar citando algo que en realidad sacamos de otro lado y no estar referenciando de dónde lo sacamos. Esto no es ser vigilante, esto no es ponerse la gorra, esto no es vamos a estar vigilando cuántos. No, tiene que ver con una cuestión de honestidad intelectual. Entonces, bienvenidas sean las nuevas herramientas. Bienvenidas sean las nuevas herramientas para enriquecer nuestro trabajo. Bienvenidas sean las nuevas herramientas para enriquecer nuestro trabajo, no para facilitarlo, no para robar, eh, no para hacer más fácil, para complejizar. O sea, me puse re loco, el tipo se puso re loco. No, digo, la propia reflexión acerca del uso de estas herramientas es parte del proceso de reflexión que nosotros justamente nos merecemos acerca de los procesos de sentido. Y ya que me puse loco, digo, no sé si lo supieron, pero deberían saberlo. Al pelotudo ese, perdón por lo de pelotudo, ¿no? Que hacía cara así, ¿no? ¿Se acuerdan? Y lo único que hacía era hacer cara así. Bueno, hoy se lleva 820 millones y se los agradezco, lo felicito, la verdad, la verdad, la tiene re clara, más clara que yo, seguro. Ahora bien, ¿pero saben por qué recibió 820 millones de euros? Para vender su imagen y su voz y demás, para que directamente haya una inteligencia artificial que pueda usar su cuerpo y su voz y demás, para que los videitos que hacía antes, en realidad se hace por una empresa. El tipo ya se paró por toda la vida, bárbaro. Pero así como eso, al tipo le podemos decir, che, amigo, la verdad, te felicito, tenés 25 años y ya te paraste de por vida. Eh, También pensemos en la cuestión de decir, che, la inteligencia artificial me sirvió para zafar el trabajo de Lutzag, ay, lo cagué y no se dio cuenta el pelotudo y me puso 10 encima. Bueno, bárbaro. Ahora bien, la gran pregunta es, che, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial cuando en realidad de lo que se trata es de perder el laburo? ¿Eso significa que uno sea un apocalíptico? No, eso es lo que significa, tiene que ver con decir, che, justamente estamos en comunicación, parte de la cuestión que tenemos que reflexionar acerca de los ecosistemas de mediatización, también tiene que ver hoy que no todo es tan sencillo. Siguen conviviendo esos medios de papel y no solamente eso, sigue siendo importante el cara a cara, el abrazo, el apretón de manos, el beso, la confianza en el otro y la inteligencia artificial. Si no, pregúntenle a Macri, ¿no? En el marco de la comunicación política. Y no necesariamente es alguien que yo quisiera defender, pero sin embargo, justamente cuando justamente se pone en juego la cuestión precisamente, y ahí parte de lo que tendríamos que pensar, che, ¿y por qué estos tipos nos hacen discutir sobre la verdad?
cuando en realidad antes podríamos decir, che, está demostrado que esto que dicen es verdad o no es verdad. Ahora tenemos que justamente discutir, che, ¿esto es real o no es real? Y no solamente real, porque real es en definitiva, que ayer no terminamos de charlar cuando yo decía, che, yo no quiero meterme en cuestiones como la divinidad, pero digo, che, ¿el unicornio es real? ¿O de qué depende que algo sea real? ¿Es lo mismo que sea existente a que sea real? Entonces, ¿existen tantos signos? ¿Es real? No, justamente porque no necesariamente cumple con esas categorías. Ahora tenemos que justamente dimensionar absolutamente todo. Y aprovecho para hacer una pausita y no sé si tienen quiere decir o preguntar algo, Nati quiere vincular con esto específico y si no sigo. Qué silencio, ¿eh? Bueno. Tiene Y, razón disculpe, soy Beatriz. Tiene razón en lo que decía de ser honestos, porque justamente hay un que escritor, ahora no me acuerdo, que también no aclaró que tomó de ciertos lados y se desacreditó. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia de eso, de poder ser honestos en todo sentido. Sí, yo quiero bien, también en eso sumar, además de ser honestos, que, por ejemplo, en algunas materias lo consideran plagio y se arma tremendo lío. O sea, materias incluso como TCC y demás. Además, bueno, es una práctica académica aprender a citar y para quienes todavía no lo hicieron, por ejemplo, en el taller de tesis le van a hacer mucho hincapié con esto y más si es de acá se desprende se podría llegar a desprender un proyecto de tesis. eh, Nada, además de la honestidad intelectual, sepan que hay como que, bueno, no pasa nada si no citamos como corresponde. Si tienen dudas sobre eso, además de la página, bueno, nos consultan y ya está. y, y buenísimo lo que dice Nati, también la compañera. eh, y en ese sentido, también que entendemos por textos, ¿viste? Yo el otro día, ayer lo decía y yo lo reafirmo. Esta clase es un texto. Eh, entonces, eh, de alguna manera, todo lo que yo haya dicho puede ser citado. Y eso significa que no necesariamente es brillante lo que haya dicho y demás, pero en todo caso también te sirve decir, bueno, che, esto lo dijo Luxac, no lo digo yo, ¿no? Pero también tampoco me estás robando lo que dije, ¿no? Pero en esta clase también participaron otros compañeros. Y por eso digo esto lo de los foros. Uno también puede citar incluso hasta compañeros. Y nosotros por eso ponemos a consideración trabajos de compañeros. Eh, Trabajos anteriores que justamente les pueden servir. Y bueno, yo para qué voy a andar buscando esto si este ya lo hizo. Bueno, sí, bárbaro, listo, bárbaro, pero no lo pongas como que lo hiciste vos. Citá que en realidad este estado del arte, que eso es lo que hablaremos dentro de poquito, eh, lo hiciste en base del trabajo que hizo el compañero tal y tal en la cursada de tal año. Eh, entonces, digo, y esto no es solamente ser formal, o no ser ladrón, o no plagiar, ¿no? Tiene que ver justamente con aprender a investigar. Entonces, aprender a investigar implica justamente aprovechar todas las herramientas posibles. Y, y hay un gran problema, el otro día leí un par de cosas, que por un lado es cierto que hay un montón de, de posturas que son muy moralistas, ¿no? Acerca de no a la inteligencia artificial, ¿no? Así que bueno, en su momento decían no a la televisión. ¿No? Y nosotros no estamos parados en esa postura moralista. Sí estamos parados en la cuestión de que, a ver, che, aprendamos a usar estas herramientas, aprendamos a entrenarlas estas herramientas. Si yo busco una definición, ni siquiera te digo en inteligencia artificial, en el viejo y querido Google, ¿no? Si busco algo, bueno, lo primero que me aparece no necesariamente es lo mejor. En todo caso, es lo que más visitas recibió. En todo caso, es lo que más subsidios recibió. Pero sin embargo, eso no significa que sea lo mejor.
Entonces, investigar sobre algo, sea a través de un buscador, sea a través de inteligencia artificial, sea a través de Wikipedia y demás, implica precisamente después chequear. Claro que puede servir como disparador. Yo no tengo ni idea sobre algo. Me puede llegar a servir, che, a ver quién carajo es este. Bueno, pero después tengo que seguir profundizando. Eh, no me quedo con lo primero que encuentro. Y, y ahí volvemos a la cuestión de parte de lo que va a aparecer ahora en el trabajo de marco metodológico. Hay cosas que ustedes, de alguna manera, dicen, porque dicen haber cursado, haberlas aprendido, que tiene que ver con que más allá de que nosotros acá vamos a focalizarnos con una metodología, y por eso en el marco metodológico vamos a tratar de que cuestiones que vamos a charlar el viernes, eh, cuando les hablemos justamente de la metodología, de la teoría de la discursividad, de la metodología de Verón y del léxico de Verón, eso va a ser parte, va a ser un apartado del primer trabajo práctico, va a ser un subapartado de eh, el eje de marco metodológico. Pero primero les vamos a preguntar, che, ¿qué otras metodologías o métodos o recursos de los que ya conocen pueden necesitar para encargar esta investigación? El relevamiento de información, la búsqueda de información, la búsqueda de bibliografía, es parte de un recurso específico de la investigación. La realización de entrevistas podría hacerlo. La realización de encuestas, si fuera necesario, tal vez no en este caso. Eh, ¿no? Un relevamiento estadístico, insisto, no sería el caso, pero podría serlo. Digo, pero fundamentalmente la cuestión de la búsqueda de información, el relevamiento de información, la selección de información, eh, es parte de eso. Y el tema es cómo uno lo hace. Eh, no necesariamente tiene que ver con que uno eh, afirme como si uno estuviera... Ojo, eso no significa que ustedes puedan llegar a tomar decisiones y apostar a definiciones incluso. Eh, ahora bien, pero eso significa que uno tiene, como decía un amigo, la cabeza para pensar y el lomo para aguantar, ¿no? La disputa y la pelea, incluso, porque uno puede leer autores con los que se puede pelear. Rorty es un pelotudo. Pobre, hagan un meme, Rorty es un pelotudo, ahora salen los familiares de Rorty diciendo, ¿quién es esperante se anima a decir esto? Digo, bueno, pero a ver, y ahora claro, a ver, Rorty es un pelotudo por esto y esto. O sea, bancátela para decir que Rorty es un pelotudo. Eh, entonces, digo, es, es muy importante la cuestión de cómo investigan. Y digo esto porque nosotros tiramos disparadores, pero por ejemplo se van a encontrar, y aprovecho para bajar, con que lo que les vamos a proponer es que en en eso que llamamos marco teórico, eh, leyendo los autores que les proponemos, los textos que les proponemos, los textos complementarios que les proponemos, considerando las clases también como textos y demás, armen un texto, ni muy breve ni muy extenso, en el que puedan justamente fundamentar un marco teórico conceptual antes de meterse en el análisis de los diarios, ¿no? Entonces, ¿qué les vamos a proponer ahí? Por un lado, que obviamente, sea lo que sea que hubiéramos analizado, tiene que aparecer la cuestión de noción de producción social de sentido. Tiene que aparecer la noción de capacidad de simbolización. Tiene que aparecer, sí o sí o sí, la cuestión de construcción social de lo real. Y vinculado con eso, ahí sí, obviamente, tiene que aparecer la relación entre los lenguajes y la verdad. Y tiene que aparecer entonces si los medios construyen o reflejan la realidad.
Y en ese marco, si necesariamente construir es mentir. ¿Y cuál es justamente la relación entre los relatos que de alguna manera distribuyen los medios de comunicación y el mundo? Eh, y en ese sentido, por supuesto, en particular, vamos a hablar, entender la sociedad como sistema de sistemas de signos y en particular la mediatización de la sociedad. Esto que decíamos, che, bárbaro, los medios, obviamente, vaya si forman parte desde hace mucho tiempo y más en los últimos tiempos con las redes. Mirá, esto prácticamente estamos mediatizados, ¿no? Yo estoy en el primer plano, mirá, qué lindo plano ahí. ¡Apá! Bien, decíamos, eh, pero sin embargo, no todo, o excluyentemente todo, tiene que ver con la mediatización, y mucho menos con la digitalización. Entonces, che, bueno, ¿cuál es el esquema? ¿Cuál es el ecosistema de mediatización en el marco de ese gran sistema de signos? Y en particular, los medios gráficos. Ahí sí es lo único que es distinto del marco teórico al que hubiéramos propuesto la semana del año pasado cuando les proponíamos streaming, o ahora cuando les proponemos ficción, ahora. ¿Por qué? Porque ahora vamos a proponer, che, en el marco de cómo hoy, cómo se transforman los ecosistemas de mediatización, ¿qué pasa con los medios gráficos? ¿Qué pasa con los diarios? ¿No existen? ¿Son recontra importantes? ¿No terminan de morirse? ¿Se resignifican permanentemente? Eh, ¿Ocuparon un lugar que antes no ocupaban? Incluso los medios que antes eran de información se convirtieron en medios de opinión, se convirtieron justamente donde se lucen más los periodistas que los medios. Fulanito que escribe en tal lado, escribe fulano, 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 que antes lo hacían solamente algunos medios. Eso sí se lo vamos a preguntar. Y para eso hay que leer. Entonces hay un primer eje que es justamente, se lo van a encontrar, que es el marco teórico. Hay un segundo eje de ese primer trabajo práctico, del cual insisto, paréntesis. El martes charlamos, che, ya vengo haciendo esto, vengo pensando esto, eh, eh, pero recién se entrega el jueves 12. Escrito, se sube en lo que va a ser el espacio de entrega en el aula. Recién ahí se entrega. Y después se va a convertir, tal vez sea la misma versión, o tal vez incluso la corrijan, no necesariamente van a tener que recuperarlo, lo presentaron, lo entregaron, y después lo pulimos y se convierte en el marco teórico del trabajo. Pero en este caso, el trabajo práctico 1, como estamos muy apuraditos, porque estamos hablando de cursada intensiva, va a incluir también un marco metodológico. Y en este caso va a tener, el marco metodológico va a tener dos partes. Una que la van a entregar en la parte del primer trabajo práctico, y una segunda parte de lo metodológico va a aparecer en el segundo trabajo práctico. Explico. En el primer trabajo práctico, el punto 2, ponele o marco metodológico, va a tener dos ejes. Un primer eje es algo que ustedes ya tienen, ustedes le dijeron a Nati, y que espero que Nati no se sienta mal y le hayan mentido, que no solamente que cursaron, sino que fueron excelentes estudiantes de las metodologías. Entonces, en un primer eje de ese marco metodológico, van a tener que dar cuenta de los aprendizajes que tuvieron, de las mochilas, como me gusta decir a mí, que cargaron en las hermosas materias que dictan con mucho compromiso las compañeras y compañeros, pero más compañeras, en metodología. Entonces, che, ¿qué metodologías, qué métodos, qué recursos aprendimos que puedan ser útiles justamente para encargar una investigación previo a un análisis? Para estructurar un trabajo académico. Entonces ahí justamente ustedes, no necesariamente, insisto, para mentirnos a nosotros, sino por dando cuenta de lo que realmente aprendieron,
van a ponerlo. Y hay un segundo eje que se convierte en verdad en 3 momentos, que es lo que vamos a charlar mucho, pero mucho el viernes, en la clase virtual del viernes, y después de haber respondido muchas preguntas mañana, que seguramente mañana deberían aparecer infinidad de preguntas, reflexiones, no solamente cumplir con cosas, sino que tendría que decir, che, tengo la cabeza volada, estoy preocupado por esto, o estoy entusiasmado con esto, me estoy volviendo loco con esto, se me está quemando la cabeza, es una posibilidad. Lo mejor que les puede pasar en el marco de una cursada intensiva es que sentir que se les quema la cabeza significa que están trabajando. Eh, pero decía, la segunda parte va a tener que ver específicamente con esta metodología de análisis del discurso. Entonces va a tener ese segundo eje de la segunda parte del primer trabajo práctico, que sería justamente el eje metodológico, tiene que ver, por un lado, con leer a Perón, con leer los artículos de Lutzak y de Martins del, del manual de lenguajes y discursos, eh, para justamente sintetizar, por un lado, las características generales de lo que llamamos la teoría de la discursividad social de Perón. Ya hablaremos el viernes de esto, pero para que se tengan en cuenta que el martes que viene estaremos charlando de esto y el jueves que viene van a tener que entregar, el jueves otro van a tener que entregar. Un segundo eje va a tener que ver con esto que charlábamos ayer con algunas compañeras, cuando decía, bueno, pero la mirada es subjetiva. Ponele, cada uno es individual, sí, pero se supone que todos nos vamos a apropiar de una metodología. Entonces podemos hablar de los principios de la mirada del analista. Entonces ahí justamente empezar a leer y mucho acerca de, che, ¿cuáles son los principios, las certezas que tiene este analista, esta analista? No ser ni autor ni consumidor y decir, yo quiero analizar productos para apuntar a procesos, yo quiero reconstruir procesos de producción, yo quiero ver de qué manera en estos productos, o sea, en este caso, en estos diarios, se materializan las reglas propias del soporte, del dispositivo, del género, de los estilos propios de cada autor, de cada época, de cada región. Y así como ayer les hablaba de fútbol, ustedes dicen, ¿qué le pasa al pelado este? Que habla de carrilero, de portero, de 4, de doble 5, de offside, de saque de meta. Bueno, precisamente uno de los ejes de lo que llamaríamos el marco metodológico, que va a ser parte del primer trabajo práctico, va a tener que ver con el léxico específico de esta metodología. Entonces, tal como se los decía ayer cuando empezamos la clase, más allá de que justamente haya términos que sean polisémicos, y más allá de que, por ejemplo, cuando nosotros le decimos, che, andá a leer el texto, sigamos pensando en un texto escrito, o andá a escuchar el discurso de Milei, sigamos pensando en un discurso oral, en este caso nos tenemos que asimilar de qué hablamos cuando hablamos de texto y discurso, cuando hablamos de condiciones de producción, circulación y condiciones de reconocimiento. ¿De qué hablamos cuando hablamos de marca y huella? ¿De qué hablamos cuando hablamos de semiosis y de interdiscursividad? Y muy, pero muy fundamentalmente, parados en esta metodología, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lo ideológico y del poder? Y esto es importante. Y con esto, lo que los estoy invitando es, por un lado, a leer lo que sigue, a consultar y a aprovechar las consultas. Y acá es el gran problema de siempre. Cuando uno no lee, no se anima a consultar. Y cuando no lee ni se anima a consultar, lo más fácil es decir, no entiendo. Y en realidad, seguramente, si lees, seguramente se te va a complicar. Pero si lees y consultas, seguramente se hace mucho más
sencillo para entender que de muchas cosas que plantean esos textos, por ahí hay algunas que sean más relevantes, al menos para lo que a nosotros nos importa. Y yo no tengo mucho más para decir. Sí, por lo menos nos queda un ratito de, de tiempo como para escuchar preguntitas o intervenciones o demás. Sí, aprovechar el tiempito que nos queda para subrayar algunas cositas. Eh, Esta clase, Nati la grabó y la va a subir, ¿no? Ahora bien, tal vez incluso mucho más sustantiva que esta clase, sea una clase anterior que ya está subida, así como le decíamos, che, está buenísimo lo de Darío Strasberger, aunque sea pincha, no, está buenísimo. Hay clases que yo ya subimos, que salvo que se nota, incluso creo que estoy un poquito más flaco que ahora. Eh, en una y en otra no. Pero más allá de esas cuestiones, no se habla de los cuerpos de los demás. Más allá de esas cuestiones, puede que algunas cosas les resulten anacrónicas en cuanto a ejemplos concretos, pero en términos de conceptualizaciones les pueden servir, ¿no? Porque esas clases también son textos, así que no necesariamente son viejas. Hay incluso una clase muy vieja eh, que después se plasmó en el texto mío que yo hago sobre Bandig y Verón, que en verdad el origen de ese texto fue esa clase grabada, eh, porque en verdad justamente lo que gran parte de ese texto, lo que está bueno, de ese libro, lo que está bueno es que en verdad es muy coloquial porque son casi como transcripciones aunque no es lo mismo, no es lo mismo, vaya, si hablamos del sentido, no es lo mismo la lengua oral que, la, que lo escrito, eh, pero, pero sí, de alguna manera se intenta justamente cierta coloquialidad y demás, si que les puede servir. Y después, bueno, hay infinidad de textos ya de lo que sería la unidad 2 que ya sería bueno que vayan viendo, el propio Verón, ayer hablamos muchas cosas sobre Saussure, sobre Peirce, sobre la relación productiva entre Verón y Peirce, que ya les dijimos, nadie se los va a tomar, pero sí justamente algunas nociones básicas como decir, che, de que hablamos cuando hablamos de signo lingüístico o el signo de Peirce, o de que hablamos cuando hablamos de significado de sentido, sí está bueno como para entender, che, pero pará, o de que hablamos cuando hablamos de semiología o de semiótica, sí está bueno como para decir, bueno, pará, cuando hablamos de análisis curso hablamos de esto, y después puede estar bien o estar mal, y nadie está diciendo, che, la lingüística no sirve para nada, o el análisis de contenido, o el análisis crítico no sirve para nada, o el análisis periodístico. No, en realidad son distintas perspectivas, distintos abordajes posibles. Nosotros estamos proponiendo uno. ¿Les puede servir o no? Puede que les sirva solamente para aprobar una materia, o puede que termine siendo el amor de su vida y terminen currando con esto a lo largo de sus años de vida, ¿no? Y currando, lo digo en el mejor de los sentidos. Eh, Así que eh, está bueno que empiecen a aprovechar, no nos olvidemos que justamente la cursada es intensiva, no nos olvidemos que justamente es de lunes a viernes, entonces es aprovechar el tiempo. En principio, no sé si hay preguntitas, si nadie quiere preguntar algo y demás. En principio, tal como se los propusimos y se los prometimos, nosotros con Nati y particularmente yo suelo estar en horarios raros en el foro, pero particularmente cuando son las clases asincrónicas, por ejemplo mañana, seguramente en la mañana estaré haciendo también otras cosas, pero muy atento a si aparecen por ahí, en la tardecita lo mismo. Eh, y bueno, y si no hay nada para responder, que ojalá que sí lo hubiera, ojalá que sí me hagan trabajar mucho, porque es un placer hacerlo, nos reencontraríamos el propio viernes a las 18 horas en esta misma Baticueva y en este mismo Vaticanal. Sí. No, lo único que iba a agregar era que aunque no tengan la muestra, igual vayan participando en el foro y en todo caso cuando ya la tengan definida pueden en su hilo completar eso porque dentro del disparador que dejó Oscar dice
mencionar con qué muestra van a trabajar. Entonces, si no la tienen, e igual participen. No esperen al martes Claro, que porque viene a tenerla o bueno, si lo definen antes. sí, sí, buenísimo lo que plantea Nati, porque, por ejemplo, a los que ya tienen la muestra pueden contar y compartir, porque ayer fue como muy acelerado, pueden contarnos justamente la muestra que robaron o que eligieron, que le pegaron un codazo al compañero, y decir, hubo violencia ayer, puedo dar fe de Se eso. puso No, heavy, se puso heavy, ¿no? hablando, Sí. se puso heavy en un momento, pero bueno, ¿por qué eligieron o qué opinan de la muestra que eligieron? Y un poco, bueno, si están contentos con esa muestra y un poco las primeras miradas. Pero si no tienen todavía la muestra, igual todo el resto, o sea, su vinculación con los medios gráficos, toda la cuestión más ligada a lo más teórico, signo, sentido y demás, la propia presentación la pueden hacer, ¿no? E insisto con esto, no esperen la respuesta nuestra como corrección. Es el ámbito donde nos juntamos a tomar mate, chicos, chicas, chiques. Es eso, es decir, che, bueno, yo hoy lo gasté a, a Adrián, ahora le voy a decir a Adrián, pero si lee la respuesta, a propósito le usó otro nombre. ¿Por qué? Porque yo digo, che, no respondan acá, respondan allá. Y él en su texto dice, me gusta más que me llamen Adrián. Y dice, te gusta que se llamen Adrián, te voy a llamar pronto, porque contestó en otro lado. Pero bueno, es eso, es un intercambio, tiene que ver con esto de aprovechemos esa instancia, se caga de risa solo, ahora lo vamos a hacer hablar. Vamos a aprovechar, esa es la instancia para dialogar, digamos, ¿no? Para dialogar de la mayor horizontalidad posible. Y así como yo recién decía, peleémonos con los autores si hay que pelearse, pero hay que tener lomo para aguantar. También se pueden, no me digan que soy un pelotudo, porque estoy grande, me siento mal, pero digo, podemos también discutir fraternalmente y de eso se trata, eh, porque ahí también está el aprendizaje. Eh, y lo digo en serio, no lo digo como frase hecha, porque justamente también es un desafío esto de decirle, che, les tiramos un montón de diarios por la cabeza, ¿no? Cuando ustedes son una cultura de otra, pero a ver, está bueno como instancia para reflexionar. Che, ¿son el pasado los diarios? Bueno, es parte de eso. Y no tiene nada que ver con el sentido, es parte de eso. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, sí, ¿alguien más? Ahí por el chat piden que repasemos el orden de los textos. Lo que es unidad uno, o sea, no es que primero leemos Nietzsche, después Rorty y Cassirer. O sea, arranquen por el cual les atraiga más, pero es como, de hecho, en las consignas del informe van a ver que es como que se dialoga, la idea es hacer dialogar a los tres autores al mismo tiempo. Así que sí, como les comentábamos, arrancar por ahí, por el manual este, el que escribió junto a otros colegas, Oscar en La Plata, les sirve como disparador, como para una introducción, ¿no? A esos textos, ¿no? Como una forma más didáctica, más pedagógica. El prólogo y el primer capítulo. Y después, bueno, pueden Nietzsche, Cassé, Rorty, los tres. No esperen primero, no, esta semana uno, después el otro. Lo que es unidad uno, A ver, hay uno que es de Verón, eh, pero yo me enfocaría primero en los que entran en este informe. eh, sí, a ver, eh, coincido plenamente con lo que dice Nati. Precisamente ustedes tomaron una decisión de sumarse a una cursada intensiva. Bien, entonces obviamente, como es una cursada intensiva, tienen que leer mucho más de lo que leerían en la cursada regular. Eh, entonces, eh, nosotros en una semana, vamos a liquidar 2 unidades. ¿Y qué significan 2 unidades? Significa que hay textos obligatorios de la unidad uno y obligatorios de la unidad 2 y encima, como bien decía Nati, están el prólogo, el capítulo uno y el capítulo 2 del manual, sintetizan y abren lo que sería la unidad uno. Y el capítulo 3 y capítulo 4 tienen que ver con la unidad 2. Todo eso, más las clases alusivas, más esta clase, más las clases presenciales. ¿Estamos? Eh, eh,
lo tienen que tener leído. Eh, al, al menos de acá hasta el jueves que viene, ¿no? Que tienen que presentar, o sea, entregar el trabajo. Eh, Leído eso y otras cosas que puedan, insisto con esto que les decíamos hoy, y otras cosas que puedan servirles en el marco de lo que serían justamente los conceptos claves. Eh, y están en condiciones de discutir mínimamente, incluso plantear las dificultades el martes en la clase presencial, y el jueves está presentando lo que ya sería el primer marco teórico y metodológico. Aprovecho esto para contarles cosas que siguen. Eh, Después va a haber un segundo trabajo práctico que va a ser la segunda parte del marco metodológico, donde vamos a trabajar concretamente los conceptos que de alguna manera ya ayer trabajamos muy superficialmente, que es justamente a partir del texto, por un lado de Steinberg y por otro lado de la resignificación que hace Ulises Cremonte, eh, que se lo mencionábamos de modo irónico por el ejemplo del pisapapas, pero está buenísimo el texto. Y también el texto de Morguillo de enunciación, porque vamos a trabajar justamente las nociones de soporte, dispositivo, tipo discursivo, género, estilo y fundamentalmente lo retórico, lo temático y la enunciación. E inmediatamente, junto con eso, que sería la segunda parte de lo metodológico, vamos a trabajar lo que se llama, y ahí van a tener que investigar, y por eso yo les decía, che, aprovechen la muestrita que se eligieron, porque tienen que empezar a investigar. Acá nadie, en lo que es la unidad 4 hay algunos textitos que le pueden servir, por ejemplo, de crónicas y naciones, pero ahí hay que investigar. Por eso esto de la metodología de las que le planteamos. ¿Y qué tienen que investigar? Justamente, che, ¿cuáles son las reglas, esto que les mostrábamos ayer, de todos los productos gráficos? ¿Cuáles son las reglas del dispositivo diario? ¿Cuáles son las reglas de los medios informativos o los productos informativos? Particularmente, ¿cuáles son las reglas del género tapa o portada de diario? Y en particular, ¿cuáles son los estilos de los diarios en Argentina, muy particularmente de los diarios en el siglo XXI, las transformaciones, y muy particularmente los estilos de autor, entre comillas, del o los diarios que les hayan tocado o los que hayan elegido? Esto va a ser el estado del arte. ¿Por qué? ¿Y para qué es esto? ¿Para llenar páginas? No, porque son esas reglas las que después ustedes van a usar como. Ayer hablábamos de categorías de análisis, puertas de entrada para el análisis, para ver de qué manera esas reglas aparecen o no en esas muestritas de esos 4 ejemplares tan modestas e inocentes. O sea, no hay manera de llegar a ese análisis de esos cuatro ejemplares sin haber pasado previamente por el marco teórico, el marco metodológico, el estado del arte, para llegar finalmente al análisis que ustedes mismos definieron como el estudio minucioso, el examen minucioso de algo, separar las partes de un todo. Lo dijeron ayer, el que avisa no es traidor. ¿Qué más? ¿Nada más? Se quedaron así como. Por el momento nada, creo que va a salir mientras veamos. ¿Cómo? No, por el momento no nada, pero supongo que a medida que vayamos leyendo saldrán dudas, supongo. Dale, dale. Bueno, nos estamos viendo. Nati, ¿algo más? No, nada más que los que no se sumaron al grupo de WhatsApp, recuerden que tienen también el link ¿cómo se llama? En el campus, que no reemplaza el trabajo en el foro. Esa es otra aclaración, porque algunos se sumaron hoy que no estuvieron ni lunes ni martes.
Así que es más como para lo cotidiano. Y que bueno, que cualquier cosa también nos escriben. Si tienen algún inconveniente más técnico, no tanto de las consignas en sí. Bien. Nos- No, y una última cosita es, más allá de la cuestión formal, obviamente que lo más importante es la presentación y la entrega del trabajo final. Y entonces no nos vamos a poner así como muy eh, vigilantes, ¿no? O botones en la cuestión del 80% de asistencia. Lo que sí planteamos, a veces cuando también hablamos de honestidad, es eh, si uno o una tomó la decisión de anotarse una cursada intensiva de verano y tratar de sacar en un mes lo que en realidad implica 4 meses, es porque justamente asumió el compromiso de hacerlo, ¿no? Eh, entonces digo, a veces nos terminan como tirando por la cabeza la responsabilidad a los docentes, que a veces es muy feo, ¿viste? De, de hacer diferencias entre quien va a todas las clases presenciales, presenta todos los trabajos en tiempo y forma, y el que no lo hace. Entonces digo, no lo tomemos como una presión y demás, eh, pero, pero digo, ya estamos en la tercera clase. Hay quienes le dedicaron el lunes, el martes y el miércoles, ¿no? A esta cursada, ¿no? Y le van a dedicar mañana, le van a dedicar el viernes. Entonces digo, tratemos de equiparar, ¿no? El compromiso lo mayor posible. ¿Eh? De nuestra parte, obviamente, toda la voluntad para contener y demás y para facilitar el proceso. Y también les hemos dicho que quienes empezaron ahora, pero por ahí vean que realmente se les complica, en vez de plantearse en largar y abandonar, ¿no? Por ahí con este mismo objeto, incluso con esta misma muestra, justamente vamos a trabajar en el primer cuatrimestre en la cursada regular. Así que esa es otra opción para quienes vean que realmente están desbordados y es más complejo de lo que creían. Pero bueno, vamos a confiar en que todo es posible. Nos reencontramos mañana en la instancia asincrónica, o sea, nos leemos en el foro. Nos reencontramos el viernes por aquí, por esa vía, por Zoom. Yo después les mando el link como hice hoy. Eh, Luego el lunes tendríamos otra instancia de, de foro, que ya van a cambiar las consignas, porque va a ser ya la otra semana, ya vamos a estar de cara al trabajo práctico 1, y el martes nos vemos, propiamente dicho, nos vemos las caritas y nos olemos en la instancia presencial, espero que no haga tanto calor como ayer, en Arenales. Un gusto grande.